Una amiga, pues, vamos a saludar a Piru primero, acá está con Sí. nosotros Martín Piru, lo conocemos así, Alierbón. Piru, sí. Sí. Nada, un gusto, gracias por invitarme. Y le vamos a pedir se acerque un poco al micrófono, le Ahí acercamos está. un poco al micrófono. Ahí estás. Ahí vamos. ¿Dije bien? ¿Es Piro o Piru? Pero normalmente me dicen Piro, pero Piro, mirá. sí, dentro de la familia me lo van mutando. a veces Ah, al claro, apodo. porque yo hablé con un familiar de él, me mandó su contacto, entonces quedé con Piru. Pero bueno, acá con los nombres está Pepo, la negra, nosotros no, está todo bien. Te preocupan. No nos hacemos mucho problema. No Sobrenombre mucho. entra como nombre acá, no importa, No. ya está. Y bueno, y solo quería contar, nada antes de entrar a la nota, que el otro día una amiga desde Neuquén, somos amigas de La Plata, pero ella está en Neuquén en este momento, me está ayudando con algunas pavaditas del cumpleaños de mi hijo de 2, que cumple el sábado. Entonces vamos hablando porque me engancha en algún momento del día. Me dice, ay negra, me da ansiedad tu manera de vivir. No, le digo, solamente yo puedo correr de un lado para el otro con buena onda, ¿no? Porque cualquier otro se vuelve loco. Yo igual ya te digo, yo estoy en esa misma onda. Me acostumbré tanto a correr en mi vida que lo tomo tan natural. Es natural para no mí. me pongo nervioso No, ni 10 y nada. 25 estaba viniendo, 10:30 arrancaba y yo Sí. siento que... mira, todavía me quedan 5 No minutos. pasa nada. Quiero decir algo antes de arrancar y la linda charla que vamos a tener con Martín. Que hoy, generalmente los lunes a esta hora, estamos teniendo a la licenciada Agustina Wagner por un tema de salud no importante, tuvo que hacer un viaje y bueno, se va a estar sumando en la semana, veremos qué día. Yo creo que va a venir el miércoles con Iván, nos va a contar un poquito y seguir con esta columna de nutrición. Le mandamos un saludo, que me dijo que nos iba a estar viendo desde Bahía Blanca, pero bueno, hoy no se pudo sumar pero bueno, en este caso, mirá, Hay equipo. hay equipo, porque en este momento yo me imaginaba como cualquier típico lunes yo hablando con Agustina, pero en este caso estoy con Sofía y con Martina, así que estoy muy contento de decir cómo van pasando. No quedé solo. No me dejen solo. No me dejen Que solo. la última vez que me quedé solo fue el lunes pasado y dije que la rural venía este fin de semana, estaba totalmente Sí, mareado. No va para la soledad. Bueno, Piru, contanos, estuviste por Australia, ¿qué lejos queda Australia? La verdad que sí. La verdad que sí. Uno más podríamos decir, un argentino más que va a buscar oportunidades o experiencia también a un lugar lejano, que se lanza a buscar. ¿Qué encontraste? Primero, ¿cómo llegó la idea de mover hacia Australia y cómo se fue concretando? ¿No? Vamos a ir viajando con vos. Principalmente la idea era por sentir que quería hacer algo más con mi vida. En ese momento yo tenía 28. En el medio hubo la pandemia, que la pandemia por ahí lo dilató más al viaje. Yo pensaba ir con 24, 25 años para allá. Había estado escuchando la posibilidad de la Work and Holiday, que fue con la visa que yo voy, que la verdad que para las personas que quieren salir de intentar otra oportunidad en otro país, la posibilidad de la visa Work and Holiday es el camino más recomendable, 100%. Te permite trabajar de manera legal y sin restricciones en cuanto al horario laboral, porque por ahí con otras visas alternativas como la visa de estudiante, tenés restricciones en cuántas horas podés trabajar por semana y eso... A la larga el costo de vida, empezás a hacer un análisis y el costo de vida entre las horas que podés trabajar empieza a darte ese resultado en el cual uno, si va por plata, en mi caso personal fue un poco más un objetivo económico, obviamente en el proceso me fui dando cuenta que encontrás muchísimo más de lo que vas a buscar. Claro. Pero con las cuestiones con el otro tipo de visa, que no es la Work and Holiday, quizás son las restricciones laborales que por ahí no te dan tanta libertad de viajar dentro del país, te atan al mismo lugar, si se quiere. Si vas a Sydney y estás estudiando en Sydney, en el caso de Australia, tenés que permanecer en Sydney porque así te lo indica la visa de estudiante. Así que diríamos que de las opciones que hay, fuiste con la visa correcta. La Work and Holiday es conocida, 100% ¿no? recomendable. 100% recomendable. ¿Y fuiste? Eso ya fue llegar Bueno, con el pie correcto. Fue a Sydney, donde está, si no tengo mal el dato, la mayoría de pueblo argentino, que de argentinos en Australia los vemos en Sydney. Siempre me ha sorprendido. Yo miraba mucho video, mucha información previa al viaje. Otra cosa 100% recomendable. Que no te sorprenda absolutamente todo. Te da margen también para poder estar preparado para lo que viene. Pasarla un poco mejor, ¿no? Y argentinos realmente los encontrás en todos los lados, por lo menos de Australia, pueblos, ahí haces experiencia también de farm, que es muy común, o ir a las minas.
ese tipo de trabajo remoto, y en ese tipo de trabajos incluso ahí encontrás a algún argentino que anda extendiendo su visa porque es parte del proceso y conectás, siempre hay argentinos. Por lo general uno, en mi caso en particular, yo fui con muchas ganas de aprender y poder desarrollarme en inglés, que era todo un desafío, pero con el tiempo el idioma le tira, porque de alguna manera las relaciones se sienten un poquito más reales cuando uno se puede expresar en el idioma que está acostumbrado a hablar. Totalmente. Queda como algún límite, ¿no? Sí. Como que queda la mitad dicha y la mitad por decir, porque... Y cuando uno quiere profundizar por ahí en una charla, te das cuenta que el glosario de palabras es mucho, mucho más corto y al final a mí me daba esa sensación de que quizás me estaba expresando más como un chico quizás de 18, 19 años, por mi manera también de conectar con las personas a través de un humor muy simple, pero cuando la charla se quería profundizar y me preguntaban, ahí ya el glosario, como ya te digo, era un poco más limitado, entonces era difícil ir más profundo en las relaciones humanas. Y decís esto de que en un momento para poder permanecer hay que hacer un tipo de trabajo más rural, remoto, quiere decir alejado de la ciudad donde uno está. ¿Cómo es esa situación? En principio, la visa Work and Holiday, en el caso de Australia, como hay otros países, también está, se me ocurre ahora Dinamarca y muchos países más, hay que buscar en internet, sí, que la verdad que hay muchas opciones. En principio, la invitación es por un año. Ajá. Tenés que cumplir requisitos también para la visa, no es algo que uno, bueno, me anoto y la saco. El pasaporte empieza a jugar también como una carta fundamental. Muchas personas de acá, por familiares o eso, tienen el acceso a algún pasaporte, quizás el italiano, uh-huh, que es un pasaporte que cuando uno va afuera empieza a hacer realmente cuenta de cuán importante es el tener la apertura al mundo con el pasaporte. Eso te permite entrar y a veces, en el caso de pasaportes europeos, uno podría inclusive ir a Europa y anotarse para trabajar o eso y trabajar dentro de un marco legal. En el caso de Australia tiene requisitos, la visa, requisitos de estudio, requisitos de aprobar un examen de inglés. Nada que uno, si no se prepara, no lo puede hacer. Simplemente que no es algo que yo lo decido y en 2 meses me voy. Bien. Para sacar la Work and Holiday. Pero sí, en principio te dan un año para estar en el país. Una vez que te otorgan la visa, tenés un año para entrar al país y una vez que entras al país, un año dentro del país. Bien. En ese año, si uno quiere ganarse otro año más dentro del país, tiene que ir a trabajar a alguna zona regional. Lo que serían las zonas regionales obviamente no habla de las 4 metrópolis, si se quiere, más grandes, que son Sydney, Melbourne, Brisbane. Eso es todo lo que sería la costa este, porque el país es gigante, es una isla gigante. Y del otro lado del país, un vuelo de 6 horas, ajá, dentro del mismo país, está Perth, que es la otra ciudad grande que no cuenta como zona regional. Después los códigos postales de las distintas ciudades te pueden marcar en internet si es una zona regional o no, y ahí es donde uno debe de ir a extender y hacer ciertas actividades. Así como nosotros tenemos provincias acá, allá lo dividen por territorios y están dentro de los distintos territorios. A veces sirve ir a trabajar en hospitality, se le llama, que sería más que nada trabajar en cafés o en atención al cliente, si se quiere, un poco así. Una buena opción, diríamos. Sí, hay mucha gente que por ahí no pide tanta experiencia. Al final uno puede ser mesero como puede también ser dishwasher, que sería el que está lavando los platos. Exacto. Pero bueno, el requisito es básicamente permanecer, para ganarte el segundo año, 3 meses en una zona regional, y para ganarte un tercer año, 6 meses en una zona regional. Y bueno, tuviste que pasar, ¿no? Perdón, Pepe. No, sí. Tuviste que pasar por los 6 meses, ¿no? Dijiste que tuviste casi 3 años. Yo pasé por los 3 meses primeros. Ajá. Me gané en mi segundo año, y en el segundo año descubrí la posibilidad de usar otro tipo de visa, que era una visa temporaria que había, que se llamaba la COVID visa, sí, que era para personas que habían estado en la época del COVID. No había sido mi caso, pero por la época que yo entré en octubre del 2022, todavía se consideraba que estaba algo que tenía que ver con el COVID, entonces yo tuve acceso a una visa temporaria extra que me
me permitió acceder a mi tercer año sin tener que ir a hacerlo esos 6 meses. Que la son verdad. duros, ¿no? El trabajo regional es un Sí, trabajo... es el perfil de cada uno. Al Claro, final, capaz en que cada alguno. experiencia uno tiene su magia. Es algo que está bueno también poder vivirlo. Como ya te digo, si uno va con visa de estudiante, esa experiencia no la va a tener. Entonces la Work and Holiday te hace moverte de las ciudades grandes, de las metrópolis, para ir a este tipo de lugares donde ahí también conoces mucha gente que está de otros países, obviamente, y resulta muy divertido también porque eso es por ahí más forzoso. Uno va al campo, en mi caso me tocó ir a juntar manzanas. Fuiste a las farms, a las, ¿no? ¿Cómo? A las granjas, ¿no? Sí. Sí, cosechan a mano. Sí. Sí, es a mano, Ese literal. es lo que yo tengo juntar la manzanas idea, con la sí. mano. Sí. Es cosecha a mano, que vos decís, Sí. bueno, un trabajo que acá capaz Sí. no lo haría. También valorás mucho eso. Sí, Quizás ¿no? allá uno se expone a hacer ese tipo de trabajos. Siempre tiene un gusto distinto, ¿no? O una motivación diferente el que el rédito económico por lo que uno gana por hora o eso, de alguna manera le da como energía para seguir. Pero yo, particularmente en mi segundo año, ya con la suerte de haberme sacado esta visa que me permitió estar este tercer año, también hacía mucho el balance de si uno lo haría en su propio país, si uno iría a juntar manzanas en su propio país. Y realmente en la conclusión es que una vez está bien, en mi caso, inclusive en Australia, una vez está bien, pero no lo volvería a hacer. De alguna manera volver para mí acá era el hecho de querer progresar, pero siendo la persona que uno quiere ser, sin la barrera del idioma, por supuesto, y sintiéndose cerca de la mamá y el papá, que al final, o mi hermano en este caso, que era lo que más me tiraba a mí. No volví en 3 años, pero realmente cuando uno vuelve, a pesar de que estás lejos, porque son 16.000 kilómetros, no hay que olvidarse que también es un avión. Es un avión, Claro. El vuelo puede ser más largo, etcétera, pero cuando uno necesita, si realmente necesita volver, es un avión. Y una vez que uno sale del país, yo me tomé mi primer avión cuando fui para allá. Ah, era la primera vez que te Sí, subías. sí, Tuvo sí, una todo- experiencia, todo ¿no? muy dinámico, sí, Sí, todo sí. Muy, muy nuevo. Pero una vez que estás allá, como las distancias también son gigantes y eso, tomar un vuelo se vuelve algo súper normal. Bien. De hecho, tomé muchísimos vuelos y ya ir al aeropuerto, hacer el check-in, check-out, todo el despachar la maleta, todo eso, termina siendo algo súper sencillo. Nada, algo, te diría que cotidiano. Cotidiano. Y muy recién contabas, cuando ni bien llegaste, contabas que el volver a Suárez después de 3 años es como haber pisado Australia como la primera vez, independientemente que acá está tu familia, todo, porque fue un cambio totalmente, ¿no? No solamente lo digo por la adaptación y obviamente las cosas nuevas que habrás visto en Coronel Suárez, o en general en Argentina, porque también en Buenos Aires algunas cosas nuevas habrás visto, pero digo, el reinstalarte y también hacer este chip, el cambio de decir, bueno, ya estuve trabajando una cuestión económica, además de la vivencia, la experiencia, y acá es decir, bueno, quiero progresar y arrancar y dar el clic de decir, bueno, vamos a progresar y arrancar después de un viaje tan largo que duró 3 años. Sí, cuesta, la verdad que personalmente creo que me costó más volver que haber llegado allá. Sí. Yo siento que fui muy preparado, al final lo tenía proyectado antes de la pandemia, etcétera. Y después todo el proceso de estudiar el inglés y eso yo me tomé mucho tiempo, entonces como que el viaje lo fui preparando mucho. Sí. De pronto fui allá, tuve la suerte de tener a mi primo Mata allá, con Florcha, la novia, que me ayudaron un montón. Considero que hubiese podido, por supuesto, porque siempre confiaba en que podía yo mismo, pero el haber tenido a él fue una suerte. Al final a mí me fue a buscar al aeropuerto, me ofreció un techo, al otro día él me llevó a un hostel, me dio la posibilidad del trabajo, me recomendó con su jefe. Al final tener a alguien conocido cuando salís del país es una suerte. Y donde esto, sea que y vayas. para hablar, diríamos, de corrido, ¿no? Para esa contención emocional, ¿no? El chiste argentino, el primo de toda la vida, ¿no? Sí. Es todo lo que se facilita, pero también el vínculo humano, ¿no? Ahí de... Es lo que te termina, incluso a mí, que tuve que mover por la visa, te termina tirando eso, volver a estar cerca de los que Sí. uno siente más familia para poder seguir. Muy bien. Pero luego cuando me tocó volver acá,
también a los primeros, uno cuando llega allá se va adaptando a la cultura y a vivir allá. A lo primero uno va con la idea, por ejemplo en La Plata, uno va pensando en pesos. Claro. Y le dicen que va a ganar tantos dólares, entonces piensa, bueno, me van a pagar tantos dólares, o sea que me están pagando tanta plata por día, gano tantos pesos por día, estoy haciendo tanta plata. Pero con el paso del tiempo uno empieza a pensar en dólares. Dolis, como se le llama el dólar australiano, dolis. En dolis. Entonces uno se empieza a adaptar a vivir allá, a ir al supermercado y considerar cuánto vale la carne, cuánto vale la fruta, todo en plata australiana. Es un proceso que te vas adaptando con el tiempo, y exactamente lo mismo me está pasando también acá, volver y adaptarme al dinero acá, al tiempo también y la rutina diaria. Ya se arranca a trabajar mucho más temprano. Yo tenía 45 minutos al trabajo, que para nosotros, para mí en particular, que yo siempre he estado en el pueblo, siempre he estado en Suárez, 45 minutos al trabajo me parecía una locura. Sí. Pero lo naturalizás. Claro. Lo naturalizás, es parte de la rutina. Me levantaba por ahí 5:30, 6 menos cuarto, desayunabas bien. Aprendés un poco más, el desayuno allá es más huevo, palta. Más potente. Sí. Porque sí. es como que te vas y después ya no pensás en como acá, esa estructura de volver, almorzar, dormir la siesta. Eso es la energía que inyectás para muchas horas hasta que frenás de nuevo, diríamos, ¿no? De hecho, al final es experiencias distintas. Vivir acá, vivir allá. Allá la cultura te lleva a tener que prepararte el almuerzo para el otro día, el día anterior. El martes el lunes tenés que prepararte el almuerzo para el martes. Eso te lleva a una organización. El desayuno, el tiempo al llegar al trabajo, las horas que estás fuera de casa. El primer año se maneja del otro lado, entonces a veces comprarte un auto también es un paso que yo nunca había tenido un auto, y allá fue mi primera vez. Y ¿te compraste un auto allá? Me compré un auto allá. ¿Qué hiciste? ¿Lo vendiste antes de volver? volver? Lo vendí, sí. Increíble también la facilidad con la que el se caso compra de y se Australia, vende. sí, muy fácil. Un boleto de compraventa que así como vas y lo comprás, vas a la casa del dueño, lo mirás al auto, bueno, lo quiero comprar, completás un papel y después vas a una oficina, 5 minutos haces el trámite y ya el auto es tuyo. Exactamente lo mismo para vender. Uy, acá en Argentina, tener un hijo requiere menos papeleta y burocracia que comprar un auto. No me digas eso porque estoy vendiendo un auto y estoy con esa complejidad. Ya sabes de lo que estamos hablando, ¿no? Sé lo La que transferencia, pero es increíble. Que vení, que firmá, que no te llegaba esto, que no te llegó un papel. Terrible. Unos amigos que son él es chileno y ella es argentina, compraron auto en Chile, se vinieron a trabajar acá, se les rompió acá. Terrible. O sea, les conviene prender fuego el auto que ver qué hacer con el auto chileno en Argentina, que es como que llevas algo que no podés desprenderte, ¿viste? Claro. Terrible. Incluso o sea, para acá es todo un problema el auto. Incluso sorprende también el monto de dinero que uno necesita para acceder a un auto. Yo acá. realmente Sí. ahora estoy empapándome un poco más de los precios de acá y eso, pero yo había comprado un auto modelo 2000 y lo había pagado más o menos $1.600 americanos, una cosa así, y fue una suerte, porque al final los Qué ganas de arreglos... traerte el auto, ¿no? Sí, bueno, por $1.600 al fin y al cabo tenía un auto que Sí. levanta cristales, todo algo, un auto Toyota, modelo 2000, un Toyota Corolla. Menos mal que lo fui a comprar con mi primo también, porque al final buenas experiencias o malas experiencias existen comprando un auto usado. Sí. La mía fue buena, porque ya te digo, porque fue con mi primo, él más que yo entendía y para mí ya era un montón, así que... Pero muy fácil, muy sencillo acceder a un auto. Quizás en mi caso, después en el balance, dije, podría haberlo hecho un poquito antes, porque lo compré después de 1 año y 5 o 4 meses, una cosa así, que ya estaba allá. Antes, en la experiencia que tuve de hacer la farm, en un momento estuve juntando manzanas y después fue a vivir a un pueblo, y en ese pueblo la misma empresa me había dado un auto. Pero no es lo mismo manejar en Shepparton, que era el pueblito, que manejar en Sydney. ¿Sí? Pero ya ahí te quedó como la pica de seguir teniendo un auto, diría. Sí. Muchas libertades te da. 3 años de experiencia y hoy, si yo te tengo que consultar, ¿volverías a hacer algún otro tipo de viaje o con esta experiencia llena lo que fuiste a buscar y ahora es volver a Suárez y a armar la vida acá?
La posibilidad, una vez que salí por primera vez, Sí. creo que la posibilidad de volver a salir es muchísimo más sencillo. El freno Sí. mental ya no lo tenés, Ya sabés de qué se trata, sabés sabés que de qué podés. se trata. Amigos haces en todos lados. Capaz que ni lo pensás, ahora directamente no. agarrate y tomás un pasaje a Sí. Buenos Aires en un avión, a ver dónde voy, lo mirás así, te tenés un bolsito y capaz que ni te llevas nada esta vez. Resolvés, al final uno se lleva ropa, en mi caso había llevado poco, pero uno se lleva ropa, se lleva cosas, qué sé yo, y allá dentro de la rutina uno después se va queriendo comprar una remera, un pantalón, Claro, obvio. nada, te adaptás. Sí que en mi caso yo me hizo irme más grande de lo que esperaba, me fui a los 28, yo a los 4 días ya cumplí 29, el requisito de la edad también es un requisito dentro de lo que es la visa. Hasta los 35. Siempre. ¿No? En el caso de Australia es hasta los 30 la Ah, Work and Holiday. sí. Dinamarca creo que es hasta los 35. O sea que con esa ya, Piru, a menos que salgas mañana, ya se Sí. vienen los 30, están cerca. Siempre hay lugares y hay oportunidades. Al final, cuando uno quiere ir a un lado, eso también me lo hizo aprender el estar allá. Ver a mi primo, por supuesto, él es Sí. un poco más grande que yo. Y eso es darte cuenta que al final uno puede realmente arrancar en otro lado. Obviamente la edad te dice que vas a tener que pagar un derecho de piso mucho más alto porque el otro país tampoco quiere que venga una persona adulta a desarrollarse en que ya está desarrollado, ya... Claro. Se entienden los dos caminos, pero en mi caso en particular, al haberme tocado ir un poco más tarde y eso, yo sí que ya sentí que ya estaba un poco saciado de la idea de, al final uno ve videos y información y eso, pero también hay una realidad que es que yo siempre viví compartiendo todo, comparte casa todo el tiempo uno, comparte casa, muchas veces en el arranque compartís la habitación. O sea que la privacidad en ese sentido, muchas veces uno necesita estar solo. Yo siempre fui un chico que me ha gustado estar también solo y eso no lo podés prácticamente negociar allá porque el balance entre lo que ganás, si te querés ir a vivir solo, yo vuelvo acá y tengo amigos que viven por ahí en un departamento o en una casa con su propio departamento y viven solos o viven en un departamento hasta con 2 cuartos y es una vida que no te vas a dar allá porque lo económico te va a atar a vivir Claro. para pagar el gasto. Entonces uno de pronto alquila en una casa, compartí con 7, con 8 personas éramos y eso te enseña también muchas cosas que tienen que ver por ahí con el respeto dentro de la misma casa hacia los demás, el lavar, limpiar y guardar como regla de la casa, limpiar ir limpiándose el baño, llevar una convivencia con las otras personas que también a veces uno va con 28, pero había chicos de 20 años, había gente de 24 años, hay gente que quizás es iraní, hay gente que quizás es tailandés, hay franceses, hay italianos, hay españoles, hay argentinos, hay mexicanos, hay gente de todos lados y con esas personas también convivís. Entonces también tenés que saber adaptarte y empezar a acostumbrarte al respeto constante con el que vivís, porque es la convivencia lo que te hace permanecer y quedarte quieto. Claro. Pero sí, es algo que por ahí no se dice tanto cuando uno busca información, cuando viaja o eso, pero es un punto importante que uno se da cuenta que quizás acá en Argentina esas cosas no las haces tan bien. Uno no comparte con 7 personas para poder progresar económicamente, entre comillas. Ese tipo de cosas, el viaje en este caso, la experiencia te hace valorar eso. Quizás también uno no progresa tan rápido. Lo vuelco a lo económico porque Sí, es sí. lo que te termina haciendo decidir vivir con 7. Sí. Pero uno no progresa tanto económicamente porque acá vive de manera diferente a como vive allá. Obviamente yendo a vivir a un lado donde el trabajo sí me pagan bien, pero viajo 45 minutos. En la casa gasto poco, pero vivo con 7 personas. Es obvio que si uno empieza a hacer ese tipo de análisis y probablemente las oportunidades están en todos lados. Sí que la vida, particularmente en Australia, es un país primermundista. Sí. Yo fui con todas las estadísticas, el salario mínimo más alto, bla, 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 bla. Yo fui con todo eso estudiado. Y realmente vivir en un país primermundista, con las cosas planas, literal yo fui y el pollo se vendía en un menú muy típico, era comprar un pollito asado y valía $11 cuando llegué, $11 australianos, y cuando me fui valía 12. En 3 años. En 3 años. Claro. Esa situación lineal vuelve la vida súper sencilla. Al final uno entra en el mercado laboral allá,
empieza a cobrar plata allá y te das cuenta que la vida es mucho más sencilla cuando todo está de alguna manera más quieto. Es una opinión personal y creo que también se traduce a la realidad. Y qué difícil salir un poco también de la zona de confort, ¿no? Porque independientemente que vos ya lo tenías en tu cabeza, que lo veías y lo proyectabas al viaje, qué difícil tomar la decisión de salir de la zona de confort, independientemente que tenés un objetivo o económico o visitar o conocer, pero salir del día a día para decir, y bueno, me tengo que vivir con 7 y capaz que uno me deja los calzoncillos tirados y cosas y te tenés que adaptar a un montón de cosas, como también decir, che, yo soy re desorganizado, desordenado, tengo que empezar a organizarme porque el de al lado ya le estoy rompiendo los huevos. Sí, bueno, de alguna manera el ir... Todo el mundo puede, yo eso estoy seguro, yo no soy ningún caso en particular. Te da una especie de empoderamiento, ¿no? Un poco más de amor propio, el saber que, bueno, estás allá, vas para adelante, al final también uno empieza a hacer cuenta que al final yo cuando necesité un medicamento, cuando necesité una mano, viste, acá tenés a mamá y recurrís, porque claro, está, recurrís. Entonces, ese tipo de cosas te pasan allá y cuando te pasan te das cuenta que estás muy lejos y que esta vez no podés levantar el teléfono y que te lo resuelvan. En todo tipo de aspectos también uno tiene que resolver, ir a hacerse la cuenta de banco y yo fui muy temprano porque es una de las primeras cosas que haces y tuve que ir con mi primo y con la novia porque es difícil hacerlo y eso, nada, la gente igual es súper amable, divina, todo, pero mi nivel de inglés me limitaba a quería entender todo yo. Claro. Yo quería entender todo y era evidente que no lo iba a poder hacer, pero con el tiempo la mejor manera de aprender un idioma es ir al lugar y desarrollarse en el lugar, es como aprender a caminar a los tropiezos, pero todo el día rodeado de eso lo aprendes. Lo aprendes, obviamente. Piru, y ahora decís que hace un mes que estás en Coronel Suárez. Antes de irte tenías un proyecto de peluquería con tatuaje. Pepo era cliente, charlamos un rato fuera del aire. Vamos a tratarme bien. ¿Era cliente cuando tenía pelo? Bueno, eso no importa, Pepo. Eras cliente, en algún momento tuviste pelo, efectivamente, no hay drama. Hoy, ¿visualizás, algún rubro a donde invertir esos ahorros que pudiste lograr? ¿Estás más en una posición de el hombre que está solo y espera, tipo la literatura, observando hacia dónde se ríe? Porque, bueno, la observación es importante. Sí. Decir, bueno, acá, sí, ¿para dónde voy? Casi siempre... Siempre me proyecto en algún lado, trato de hacer un plan antes de ir a encarar a hacer algo en particular. A mí yo tengo la suerte de que mi papá es una persona que hace oficios, es gasista y plomero, pero como todo argentino hace un poco de todo. De todo. Y yo trabajé siempre con él en construcción. También es bastante artista, mi papá siempre tuvo facilidades con el dibujo y me crié con eso y eso me permitió de alguna manera tener la salida. En algún momento exploré con el tatuaje, una herramienta excelente para viajar porque la realidad es que no tiene limitaciones. No tiene limitaciones. Vos llevas tu kit y tatuás. Pero pese a que tuve una peluquería con barbería, con mi amigo Esteban, que aprovecho y le mando un saludo, siempre sentí que a mí me encantaba trabajar en construcción. Obviamente con el tiempo, trabajando con mi papá, yo había trabajado ya alrededor de 10 años, trabajé con él. En un momento uno crece, vuelve a hacer varias veces el mismo trabajo y empieza a tener su punto de vista. Mi papá obviamente crecía y uno se va dando cuenta que por ahí ya era difícil dar su propia impronta al trabajo, porque uno igual seguía en relación de dependencia, pese a que no me sentía un empleado de mi papá. Sí, claro. Las decisiones las tomaba él. Pero me encantaba trabajar en construcción y mi objetivo en Australia era ir a trabajar en construcción. Ajá. De hecho, hice lo de las manzanas un mes, la farm, y después me busqué otra alternativa para trabajar en el rubro de la construcción. Es mi fuerte y es lo que quiero seguir haciendo. Allá trabajé para una empresa que se encargaba de renovaciones de casas, tienen otra manera de construir, al final aprendés a trabajar también allá, por ahí el mismo rubro, pero de otra manera. ¿Y te sirve esa forma de construir acá o es también con las diferencias estas que tenés a Australia, que lo remarcás como un país totalmente organizado, ordenado, de otro mundo obviamente, y venir a Argentina
todo eso te sirve como para traerlo acá por lo menos a Coronel Suárez. Sí, de alguna manera es el futuro. Ir allá, ir a un país así, desde mi punto de vista, Sí. es el futuro. La manera en la que trabajan para hacer siquiera un contrapiso, las herramientas que utilizan, la manera en que trabajan en general, la practicidad también, se construye mucho más en seco. Allá es la típica casa como si fuera la de los tres chanchitos, en vez de hacer todo de ladrillo, ellos hacen mucho con madera. Ajá. Mira. Entonces se aprende a trabajar. Acá se usa el ladrillo como en ningún lado. Sí. No existe. Vas a Uruguay y no construyen como acá. Bueno, Se construye muchísimo más en seco. Sí. El ladrillo es más para dar un revestimiento, o obviamente como puede ser una instalación de gas donde va el gas o ese tipo de instalaciones, tiene que haber un muro de ladrillo, pero sí, te enseña, aprendes a trabajar de otra manera y es algo que lo podés trasladar acá. Y es algo que cuando yo voy a los negocios ahora acá, porque ando averiguando por materiales o eso, muchas veces no encuentro lo mismo que encontraba allá. Pero hoy existe Mercado Libre y ese tipo de cosas y te da un abanico más importante de cosas y poco a poco uno puede ir accediendo a ciertas herramientas, para tratar de traducir lo que veías allá, acá. Y obviamente yo siempre sentí que allá quizás al nivel de detalle, de terminación, se lograba algo diferente allá. Obviamente por la calidad de las herramientas, pero también por la manera de trabajar. Se priorizaba muchísimo más que acá la seguridad y el orden dentro del área de trabajo. Siempre hay casos diferentes, ¿no? Pero la seguridad y el orden en el trabajo, yo en mi experiencia de post-farm, después de eso yo fui a trabajar a un pueblo, en mi primera experiencia ya sin mi primo, rodeado full australianos, 15 australianos y yo, era como la mascota. Claro. Pero recuerdo que eran los primeros 15, 20 minutos era la organización de las herramientas y comenzar el día de trabajo, y media hora antes de terminar era lavar las herramientas, ordenar todo tal cual vos habías llegado para que el otro día sea exactamente igual al Nada, anterior. dejar todo revoleado, que falte algo. Que Si alguien vas se- a usar la moladora, anteojo, guantes, la protección que corresponde y eso. Después en el día a día obviamente hay cierto tipo de flexibilidad, pero si está el jefe al lado, uno sabe que lo tiene que utilizar y de alguna manera hay muchas costumbres que uno adquiere allá que te va sintiendo incómodo. Hay otra característica que uno lo nota, o yo lo noté en Australia en particular. 100% recomendable Sydney como una ciudad de vacaciones al que puede, porque es caro todo, pero es un lugar bellísimo. Y hay algo que uno ve, la limpieza en general en las áreas públicas, el no haber papeles, el todo pintadito, el respeto, todo ese tipo de cosas, lo ve tanto que uno después se va sintiendo incómodo en muchas situaciones en las cuales yo no dejaría la botellita de plástico ahí en la calle, porque serías el único de alguna Claro. manera. Y ese tipo de cosas hacen adquirir un hábito, mismo el cinturón de seguridad, que es lo más común con mi papá y mi mamá, que a ellos les hice agarrar ahora poco a poco el hábito porque se van sintiendo incómodos. Yo me subo al auto y me pongo el cinturón porque era algo que allá te cobraban la multa y la multa te hacía acordarte que tenías que usar el cinturón. Entonces, ese tipo de cosas también de alguna manera te enseñan que quizás a través del valor de la multa uno empieza a valorar, y también el ver que todos lo hacen de una manera, lo ayornás y son de las cosas que uno no quiere abandonar. Ponele ahora cuando yo estoy acá, no quiero subirme al auto y no ponerme el cinturón. Claro. Está ahí, sí. voy a tratar de cuidarlo. Sostener esto que me pareció valorable en otro país. Yo te voy a decir una afirmación, Sofi, te la digo a vos y yo quiero que él me diga si es verdad o no es verdad. A ver. ¿Será Australia el país donde hay cada bicho que te puede matar? ¿Estuviste? Yo he visto videos donde Australia, pero yo te digo, unas cosas me encantaría. Yo creo que Tiene mucho animal exótico. tiene mucho animal. Me encantaría tomar un viaje como hizo Martín de ese estilo. Todavía estoy a tiempo, obviamente. Pero digo, lo único que me traba es decir, cualquier bicho que ves en la calle te puede matar. No. Salvo un koala. Calculo que un koala. El koala que duermen 18 horas por día el último tiempo que fui a conocer, y eso, 18 horas por día duerme un koala, increíble. Mucha fauna así, Sí. mucho animal que en general uno no ve por estos lados. El lugar, al final, Australia es una isla
Y es pura montaña, y donde no hay montaña es porque el hombre ha avanzado y ha hecho su ruta, y el pueblo y se va agrandando y van tirando. Pero también se construye sobre las montañas, los barrios son muy así, por lo menos en Sydney. Pero lo que tiene que ver con la fauna, sí, la araña, por ejemplo, todo es como por 3, por 4, por 5 el tamaño. Hormigas, hay unas hormigas que miden como 3 centímetros. Imagínate, nosotros estábamos trabajando sacando una planta con mi primo y de pronto él corrió y salieron de las hormigas soldados, se llamaba, y salieron una cantidad de hormigas de 3 centímetros que salimos y dijimos, salgamos de acá. Ay, me muero. Después estaba trabajando hay una especie de lagarto tipo una iguana que es muy, muy común allá y uno lo acostumbra a ver como si fueran, no sé, una mascota, lombrices, sí. Sí. Y uno normalmente los ve en tamaños, qué sé yo, 20 centímetros, ponele, un poco más chicos. Y de pronto cuando me tocó ir a trabajar a estos lugares, hacía 45 minutos y eso, estaba trabajando abajo cortando maderas y de pronto aparece un lagarto que desde la cola a la cabeza debía medir 1,20 m, No. caminando, y es literal una serpiente con piernas, y lo mirás y sí, te genera un respeto Sí, claro. También, por supuesto, Y sigiloso, ¿viste? Sí, Como las víboras y ese son tipo de cosas. sigiloso, vos no escuchás. Entonces, de repente, toda la información te viene cuando ya lo tenés el ahí. Y en el agua está lleno de Ay, mirá, cualquier mirá. esponjita, cosita. Te pica y te vas al hospital. No, Cada tanto cierran la playa por aviso de tiburón. Al final, a la esponjita. mayoría de hay muchas veces que cierran Sí. la playa por aviso de tiburón, eso es muy común. Pero bueno, la gente, los australianos, por lo general los surfistas, no le tienen respeto a eso y obviamente no hay altísimas probabilidades de que te suceda, pero si hay un tiburón cerca podría pasar. Y de hecho cuando yo vine ahí nomás a las 2 semanas justo salió una noticia en una playa que yo solía ir siempre, que un tiburón había matado a una persona. Ay, Dios. Bueno, algo mal tenía que hacer los australianos, Sí. porque digamos, son limpios, trabajan bien, limpian las herramientas y bueno, algún sonso se va a la playa cuando dicen, che, loco, hay tiburones. Algo mal tenían que hacer. No, por lo general, desde mi opinión y mi perspectiva, la vida del australiano es un poco más sencilla, Sí. por lo que la historia les está dando en este momento. Ujú. Es un poco más sencilla, pero son salvajes, literal. Ellos andan en pata en lugares donde, sí, ¿cómo puede ser que van en pata al supermercado, a la farmacia, andan en pata por todos lados? Tienen otro termostato, a veces andan en remera manga corta y nosotros estamos con buzo y campera y el australiano anda en remera manga corta. Y se meten al mar en invierno y a surfear cuando llueve. Son guapones, ¿no? Bastante guapos. Digo, Sí. ahí esa cuestión de isla, ¿no? Los hace... Bien guapo. Son muy de ahí. Yo no he estado en tantos países, pero el australiano típico lo reconoces intrínseco, porque sabés Sí. exactamente que es de ahí. Al final es el único loco o los únicos locos que se están metiendo a surfear por ahí con un día de lluvia y un frío bárbaro, y se están metiendo a surfear y vos decís, che, no sé si está el día para, pero viven así. Y hay que aceptarlo y, Sí. y bueno, copiará lo que uno quiera copiar, pero Tremendo. Qué Terrible. increíble. ¿Qué otra Tengo una cultura? amiga ya, Marian Conserva. Mirá. Sí, de mi generación. Marian está con su pareja, un porteño, están allá en Australia. Así que bueno, ella también, el objetivo de aprender inglés, y está estudiando yoga porque el hecho de Mira. permanecer muchas veces tiene que ver con estudiar. Sí. Así que estudia yoga en inglés, gran desafío para mi amiga Marian. Yoga en inglés. Yoga en inglés. Tremendo. Sí, y su pareja estudió, creo que DJ. Tenés todas esas posibilidades, formó, ¿no? claro, Como sí. DJ, no tenés que estudiar arquitectura necesariamente, ¿no? Así que, bueno, están ahí también. Dice esto, ¿no? Hay momentos y momentos más bajón, de más duda, más inestabilidad, esperar la nueva visa que tiene que llegar o no llega, hay que volver a Argentina o nos podemos quedar. Bueno, y otros momentos de más estabilidad, donde las cosas aparecen más soluciones y siguen fluyendo, ¿no? Bueno, resolvemos y nos podemos quedar. Eso es algo que por ahí también uno empieza a hacer cuenta que uno es visitante realmente, Claro. porque el hecho de que estés esperando, cuando uno aplica una visa, cuando va a pasar de una visa a otra, ya sea del primer año al segundo año de la working, O del lo segundo que al sea, tercero. uno entra en un proceso de visa puente, la bridging visa se le llama. Ese proceso de visa puente
te pone en dos escenarios en el cual la visa puede ser aprobada o la visa puede ser rechazada. Si te la aprueban, bienvenido sea y seguís con tu camino, pero si te la rechazan, tenés un mes para salir del país. Y en ese salir del país al final uno se va y vuelve con quizás más dinero, pero con lo que le entre en las valijas. Uno no se trae otra cosa que lo que te entra en las valijas, porque por más que yo tenía un auto que lo había adquirido con poco poder adquisitivo, si se quiere, con poco dinero, lo tuviste que dejar. Sí. Lo tengo que dejar, y es eso lo que también haces de cuenta, de que uno va y se trae todas las experiencias, toda la gente, por supuesto, y lo que le entra en la valija. No hay más que eso. Uno no se trae quizás un auto o ese tipo de cosas. Seguramente que hay excepciones, como todo, pero por lo general traes lo que te entra en las valijas. Y eso también te hace dar cuenta de que no sos de allá, sos de acá, de alguna manera. Al final uno viene acá y te das cuenta que si tenías una bici, acá la tenés. Acá está en el garage. Claro. Eso no se da allá, te tenés que desprender de lo que no te va a entrar en la valija. Eso te hace también aprender a vivir con menos. Con lo opuesto. Con menos. Pero bueno, también al fin de cuentas también cansa, a mí particular, me agobiaba el hecho de que por más linda que yo me arme la habitación en la que estaba viviendo, no me iba a poder llevar la lamparita, el cuadrito, no hay chance. Eso es algo efímero o temporario, si se quiere, pero también lo son a veces las personas que conoces. Uno se relaciona y hace relaciones que parece, uy, me cae de puta madre, este va a ser mi amigo para toda la vida. Y a veces las relaciones también son muy efímeras, hay personas muy efímeras, que es lo que tiene el viaje también. Conoces y te haces de grandísimos amigos. Yo, la verdad que he conocido personas increíbles, de pasados completamente diferentes, con objetivos en ese momento completamente diferentes, pero uno va allá y realmente todos arrancamos y somos exactamente lo que queramos ser allá, o lo mismo de alguna manera. Al final uno trabaja, gana una plata por hora, vive en un lado, come de la manera que quiere comer, uno es quien quiere ser allá y todos arrancan del mismo lugar. Quizás alguno puede tener alguna accesibilidad más fácil, acceder más rápido a un auto o ese tipo de cosas, pero no hay duda de que todos arrancan desde el mismo lugar y están todos en la misma. Si necesitas ayuda, la verdad que yo tuve un accidente a los 20 días, yendo de campamento con mis amigos y no lo pude creer, que terminé pasando todo un sábado en el hospital, porque me había cortado la pata, pasando todo un sábado en el hospital, y los amigos que había conocido hasta ahí me acompañaron todo el día, se quedaron todo el día conmigo, y son los amigos que sostuve hasta el día que me fui también, por el mismo valor que uno le da. Conocí muchísimos más, también increíbles, pero también valorás mucho ese tipo de... A los del arranque, a los que estuvieron siempre. Bueno, Piru, la verdad, hemos llegado hasta el final con él. Me quedaría charlando porque hay tantas cosas que... Y dos sagitarianos hablando de viajes. Sí, pero estamos acá verdad, arriba del viaje, con Pepo estamos... bueno, para quienes no lo conocen, Martín Alebon, volviste, te vas a quedar un tiempito, calculo, acá en Suárez. Te agradezco mucho el testimonio. En algún otro momento calculo que te vamos a invitar a charlar, porque hay un montón de cosas para hablar, o por lo menos para promover y decirle como un espacio de algunos minutos para decirle a la gente, che, animate que podés ir y sos uno de los tantas personas, sino que podés ir, emprender un viaje, disfrutarlo, volver, contarlo y que te quede para el recuerdo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que yo siempre he sido de mirar mucho stream, y esta dinámica, esto nuevo a mí me gusta, me gustó la idea de la propuesta de haber venido a charlar, se los agradezco. Ojalá les vaya espectacular, yo los voy a seguir acompañando. Muy bien, acá. Gracias, Piru. Un seguidor más. Sí, ahí está. Y nada, para la gente que haya escuchado o que pueda llegar a escuchar esto, es decirle que el viaje es una experiencia que seguramente vas a ganar más de lo que vas a perder, que eso ya es mucho. Y que a veces salir de la zona de confort hace que uno se empodere un poco más, y una persona empoderada le va mejor en todo. Es pura actitud también la vida, así que esa es mi filosofía desde que me he ido allá y me he ido bien, es pura actitud.
Muy Uno bien. va y le va a ir bien porque tiene ganas de que le vaya bien, no hay chance. Hay algo del autoconocimiento cuando uno se va tan lejos también, ¿no? sí. Conozco lo que puedo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Piru. No, un placer. Vamos a un pequeño corte y venimos con los últimos minutos de Mega. En un momento volvemos.